Buenos días, esto es Sistemas Operativos, Comunicación y Sincronización entre Procesos. En este vídeo vamos a ver una introducción y una serie de definiciones, como pueden ser procesos concurrentes, sección crítica, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por proceso concurrente, concurrencia, comunicación y sincronización. Dos procesos son concurrentes cuando se ejecutan de manera que sus intervalos de ejecución se solapan. A la derecha tenemos dos ejemplos. En el primero tenemos dos procesos que a lo largo del tiempo su ejecución se solapan y si hay concurrencia, y abajo tenemos dos procesos que a lo largo del tiempo, durante su ejecución, no hay un intervalo que se solape, no habría concurrencia. Para ambos casos, y por defecto, lo que se espera es que el resultado de la ejecución de dos procesos, de esos dos procesos, sea el mismo. Hay dos tipos de concurrencia, la concurrencia aparente y la concurrencia real. Tenemos concurrencia real cuando el número de procesos es igual al número de procesadores y por tanto se puede ejecutar cada proceso en un procesador y todos ellos en paralelo. Si tenemos más procesos que procesadores, tenemos lo que se llama pseudoparalelismo y en este caso los procesos no se simultanean en el tiempo, sino que se multiplexan en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de hacer round robin en una misma CPU, de manera que los cuatro procesos, en cada uno de ellos en una rodaja de tiempo, van compartiendo la misma CPU. Es posible, tener una serie de procesos que se ejecuten en paralelo y otra serie de procesos que tengan pseudo paralelismo. Imaginemos que tenemos 8 procesos en 4 CPUs. 4 se ejecutarían en paralelo y los 8 se multiplexarían en el tiempo. ¿Qué modelos de programación concurrente vamos a manejar? Pues normalmente vamos a tener en una CPU la multiprogramación, de manera que con ese round robin podemos ejecutar uno detrás de otro, avanzando todos a la vez varios procesos. También tenemos la posibilidad de combinar el paralelismo real y pseudoparalelismo en un multiprocesador, de manera que parte de esos procesos se ejecutan en paralelo y se va haciendo round robin con el resto de procesos. Y también tengo la posibilidad de unir varios computadores por red y poder ejecutar tareas en dichos computadores en paralelo. Por tanto, tenemos paralelismo a nivel de sistema distribuido, dentro de cada ordenador a nivel de multiprocesador y dentro de cada CPU a nivel de hacer pseudoparalelismo, a nivel de hacer round robin. ¿Cuáles son las ventajas de usar una ejecución concurrente? Bueno, la primera es que facilita la programación de cara al diseño, porque diseñar una aplicación compleja dividida en distintas tareas, pues nos permite estructurar cada tarea en un proceso separado y que sea más claro ese diseño. Normalmente se suele utilizar el divide y vencerás como principio de buen diseño para simplificar. Además, dado que podemos ejecutar varios de esos procesos en paralelo, pues podemos acelerar los cálculos, disminuyendo el tiempo total de ejecución del conjunto de procesos. También tenemos el mejor aprovechamiento de la CPU y la mejora en la interactividad en el caso de ser un sistema multimedia o que tenga interacción con el usuario, interfaz de usuario, de manera que el tiempo de interacción entre eventos del ratón, teclado y otros dispositivos de entrada de datos, cada uno de ellos se puede atender en paralelo y se minimiza ese tiempo de atención. Estas son las principales ventajas, pero también hay que ser conscientes de las principales desventajas también, como son las de la necesidad de tener cuidado al compartir recursos. La compartición de recursos va a precisar de unos mecanismos de sincronización. También vamos a tener una dificultad para depurar y localizar errores, dado que algunas veces esos errores se deben a un cierto interlazado entre la ejecución de procesos que causa ese error, de manera que no siempre es posible, repitiendo la ejecución, obtener ese error. De 10 ejecuciones es posible que se dé en una y aleatoriamente. Además, el sistema operativo va a tener dificultades para una gestión óptima de recursos cuando tenemos un conjunto de procesos en paralelo. No obstante, las ventajas superan a los inconvenientes y utilizando una programación sistemática se puede minimizar la dificultad y minimizar los errores. ¿Qué tipo de interacciones vamos a detectar cuando haya dos procesos ejecutando en paralelo o de forma pseudoparalela? Vamos a tener dos tipos, la comunicación y la sincronización. Por ejemplo, en la comunicación lo que vamos a ver es que se permite la transferencia de información entre procesos. Y la sincronización, lo que vamos a ver es que un proceso espera hasta que ocurra un evento en otro proceso. Es decir, no va a haber comunicación, simplemente se va a alterar su ejecución, su velocidad de ejecución, se para hasta que el otro proceso le indique que puede continuar. Es posible que tengamos mecanismos como las tuberías que hemos visto
a la hora de comunicar procesos que tengan ambas dos cosas, permitan comunicar y además tengan la posibilidad de sincronizar. Por ejemplo, en una tubería podíamos transferir datos a otro proceso, había una comunicación y además, si la tubería estaba vacía, el proceso que tenía que leer los datos se quedaba bloqueado hasta que llegaran datos. Eso era un efecto de sincronización. Teniendo en cuenta esa comunicación y esa sincronización, tenemos tres tipos de interacción entre procesos. Tenemos la posibilidad de tener dos procesos que sean independientes, cada uno utilice sus recursos y no tenga ninguna interacción entre ellos, no hay comunicación ni sincronización y no tendremos ningún tipo de problema. Tenemos la posibilidad de que esos dos procesos compitan por el acceso a un recurso. Por ejemplo, tenemos dos procesos que quieren imprimir en la impresora. Lo que no podemos hacer es que, pues imprima un párrafo de un proceso, otro párrafo de otro proceso. Querremos que primero se haga la impresión de un documento desde un proceso y después la impresión del documento desde el otro proceso. Por tanto, en esa competición necesitamos algún mecanismo para asegurarnos que o bien un proceso está imprimiendo o bien el otro está imprimiendo, pero no los dos a la vez. Veremos, y por ir adelantando, que se utiliza un semáforo, que en este caso tiene rojo y verde, es decir, no tiene un ámbar, tiene rojo y verde para poder decirle al proceso que puede continuar o que debe esperar hasta que termine el proceso que está utilizando la impresora y una vez que haya terminado tendría luz verde para continuar. Además de competir, hay ciertos casos en los cuales los procesos tienen que cooperar. En este caso, podemos tener un proceso que va produciendo una serie de elementos y los va dejando en una lista enlazada y hay otro proceso que tiene que ir consumiendo de esa lista enlazada. Lo que nos podemos encontrar es que el acceso a esa lista enlazada, como a la impresora, tiene que arbitrarse por un semáforo. Pero es posible que el proceso que tenga que consumir adquiera el semáforo antes de tiempo y se dé cuenta que la lista está vacía. Tendría que estar haciendo un bucle de reintentos todo el rato de decir, voy a intentar acceder, tener el semáforo para acceder y después ver si la lista está en un estado en el cual puedo trabajar. Eso hace que no tengamos un uso óptimo de los recursos porque estaríamos haciendo espera activa. Lo ideal sería que cooperaran los dos procesos, el que produce y el que consume, para que además de competir por el acceso a la lista, le pueda indicar ya está algún elemento en la lista o ya está la lista vacía. En este caso, como podemos ver, sí vamos a tener comunicación y sí vamos a tener sincronización entre los procesos. Cuando tenemos que compiten, no necesariamente vamos a tener comunicación, pero sí vamos a necesitar sincronización. Y cuando son independientes, no vamos a ver ni comunicación ni sincronización. Pasamos a ver la sección crítica y las condiciones de carrera. Las condiciones de carrera es un problema que podemos tener tanto para los procesos que están compitiendo como los que están cooperando. En ambos casos tienen que acceder a un recurso que puede presentar problemas. Veamos con un ejemplo genérico un escenario de este tipo de problemas. Tenemos una variable compartida suma que está inicialmente con valor 0 y tenemos dos procesos que en paralelo ejecutan sumar e incrementarlo en 10 y sumar e incrementarlo en 20. Por tanto, el resultado que esperamos por defecto es que la ejecución paralela sea igual que la secuencial. Por tanto, suma debería ser 30. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con que hay unas secciones de código en los procesos que están accediendo a una variable compartida. Esa sección de código que accede a esa variable compartida se llama sección crítica y especialmente es potencialmente peligrosa si el acceso es de escritura, es de modificación. Si tenemos que los dos procesos quieren modificar ese recurso o uno lo quiere modificar y el otro lo quiere leer, pues para que la lectura sea consistente o para que ambas actualizaciones quede consistente el resultado, pues tenemos que tener especial cuidado en esa sección crítica. ¿Qué es lo que querríamos normalmente? Que esa sección crítica se ejecute de forma atómica, visto desde un punto de vista de base de datos, que sea de forma transaccional, que se haga todo el código de la sección crítica o todo o nada, y todo se haga junto. Bien, el problema que podemos llegar a tener es que esa sección no sea atómica. Imaginemos que ese código que hemos visto antes, compilamos y vemos que en ensamblador para una CPU resulta que se hace un load word o el arte0 suma, es decir, se accede a la memoria, se coge ese 0 y se mete en T0, se hace una DDI para incrementar en 10 y se hace un store word del valor incrementado en la dirección suma. Si el otro proceso hace de forma similar el incremento de 20,
lo que podemos llegar a tener es que, según la velocidad de ejecución, es posible que este resultado de suma no sea el esperado. Por ejemplo, imaginemos que se ejecuta la primera instrucción, se ejecuta el ADDI, luego tenemos en T0 un 10 y ahora se hace un cambio de contexto y se ejecuta el otro proceso. El otro proceso procederá a acceder a memoria, en memoria tenemos un 0 porque no le ha dado tiempo al primer proceso a actualizar, sumaremos 20, pasaremos a ejecutar el primer proceso que almacenará un 10 y un 10 no es el resultado esperado. Pasaremos a hacer un cambio de contexto, almacenará un 20 y un 20 no es el resultado esperado y con ello lo que tendremos es que, tenemos un problema de que según la velocidad de ejecución de los procesos vamos a tener resultados distintos. Esas son las condiciones de carrera y es debido a que las secciones críticas de ambos procesos se están entrelazando y deberían de ejecutarse de forma atómica. Se puede dar no solo como hemos visto en este escenario, sino también en multiprocesador, por efecto de caché, de que se guarden los resultados no en memoria, sino en caché, y en un monoprocesador cuando esté haciendo multitarea como estamos viendo por cambios de contexto. Pues bien, es necesario garantizar que el orden de ejecución, da igual en qué entrelazado tengamos, no afecte al resultado. Por ello, tenemos que ver cómo hacer que el funcionamiento y el resultado sea independiente de la velocidad de ejecución de los procesos. El objetivo que tenemos es el de ejecutar las secciones críticas de forma atómica, es decir, que se haga en exclusión mutua con respecto a las secciones críticas de otros procesos que trabajan con el mismo recurso. Con ello tenemos la necesidad de añadir exclusión mutua a las secciones críticas. Para ello tenemos que utilizar un mecanismo de exclusión. La idea es que vamos a tener una sección crítica, que va a ser un segmento de código que manipula un recurso y que tenemos que ejecutar de forma atómica, y utilizando un mecanismo de exclusión mutua nos vamos a asegurar de que solo un proceso esté a la vez en la sección crítica. Como vemos tenemos tres procesos y el proceso primero entra en la sección crítica y si está el proceso 2 y hay alguien en la sección crítica, el proceso 1 en este caso, pues le toca esperar. Cuando termine el proceso 1 puede entrar el proceso 2 y cuando termine el proceso 2 puede entrar el proceso 3 y los procesos que necesiten entrar en la sección crítica tienen que esperar hasta que los anteriores hayan terminado de entrar. Lo que vamos a hacer es utilizar un mecanismo que va a anunciar que vamos a entrar en la sección crítica y va a anunciar que vamos a salir de la sección crítica. De manera que una vez que estemos dentro de la sección crítica, al resto de procesos no le deje entrar en la sección crítica. Ese mecanismo de exclusión ha de permitir sincronizar los procesos. Cada proceso al entrar tiene que pedir permiso y cada proceso tiene que informar que abandona la sección crítica para poder despertar a otro. Idealmente, el tiempo de espera de entrar en la sección crítica tiene que ser de alguna forma limitado y idealmente, pues tendríamos que evitar que un proceso salga y vuelva a entrar en la sección crítica, salga y vuelva a entrar y el resto de procesos no llegan a entrar. Este efecto sería el de inanición, que veremos a continuación, y de igual forma también si un proceso quiere entrar y otro proceso no quiere entrar, el que no quiera entrar un segundo proceso no tiene que alterar que este proceso quiera entrar. Es decir, que hay una serie de requisitos que vamos a pedir para que esa sección crítica entre a ejecutarse con una exclusión mutua de una forma que no dé problemas. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues principalmente son estas tres básicas y algunas derivadas. Las tres básicas son la de que el mecanismo de exclusión mutua ha de cumplir que garantice la exclusión mutua, es decir, que se obligue a que solo un proceso pueda estar simultáneamente en la sección crítica. Además, tiene que garantizar que hay un progreso, es decir, que no hay interbloqueo o deadlock. Cuando ningún proceso está en una sección crítica, un proceso que lo solicite, debe entrar sin demora. Y además tenemos que garantizar que existe una espera agotada para evitar inanición. No estamos diciendo que no exista espera, estamos diciendo que exista una cuota superior en el número de veces que los procesos entran a la sección crítica después de que un proceso pida entrar y antes de que se le otorgue. Es decir, que va a haber una cota superior de veces que se pueden colar otros procesos a un proceso que ha solicitado entrar en la sección crítica. Derivado de esto, tenemos que el proceso permanece en la sección crítica durante un tiempo finito. No puede quedarse infinito porque bloquearía el resto. No se puede hacer suposiciones sobre la velocidad de los procesos ni el número de procesadores. Este mecanismo tiene que ejecutarse independientemente de cuántos procesadores o la velocidad de los procesos.
y el proceso que termina en una sección no crítica no debe interferir a otros procesos. Por tanto, un mecanismo de exclusión mutua, resumiendo, tiene que garantizar la exclusión mutua, el progreso y la espera acotada. No tener progreso provoca interbloqueo y no tener espera agotada provoca inanición. La inanición, recordemos, es que este proceso que quiere entrar, bueno, pues le toca esperar infinitamente porque hay otros dos procesos que están entrando en la sección crítica y no dejan entrar nunca. Esta sería la inanición. Y el interbloqueo, bueno, pues vamos a analizar cuándo se produciría. Vamos a ver que existen unas condiciones necesarias pero no suficientes en las cuales se daría. La primera, vamos a tener un dibujo en el cual vamos a poner el proceso y los recursos que quieren utilizar. Cuando un proceso necesite utilizar un recurso y pida utilizarlo, bueno, pues vamos a poner una flecha de ese proceso a ese recurso. Y tenemos que el proceso 1 va a pedir el recurso 1 y a continuación va a pedir el recurso 2. Y el proceso 2 va a pedir primero el recurso 2 y después el proceso va a pedir el recurso 1. Como vemos, en la primera petición, en la del proceso 1 pedir el recurso 1 y el proceso 2 el recurso 2, pues tenemos que lo vamos a ejecutar en exclusión mutua. Solo un proceso puede usar un recurso a la vez. No puedo hacer que P1 pida el recurso 1 y el 2 a la vez. Siguiente. Una vez que ha pedido el proceso 1 el recurso 1 y se le otorga, retiene ese recurso hasta que le den el siguiente recurso que pida. Tercero, además de eso, no podemos forzar a que el proceso 1 suelte el recurso 1 que le habíamos otorgado. Y cuarto, si analizamos en este grafo que se dibuja de procesos y recursos, si vemos que existe un bucle, eso quiere decir que existe una cadena en la cual un proceso espera por un recurso que no va a tener porque hay otro proceso que lo tiene retenido. Y, bueno, pues como vemos aquí, P1 tiene el recurso 1 y quiere el 2, y P2 al revés. Y están uno esperando por uno y otro por otro. Esto es, bueno, pues en la vida cotidiana tenemos dos personas muy educadas que están en una puerta abierta, que no caben los dos, y uno dice entre usted, entre usted, entre usted, entre usted, y uno por otro, ninguno entra. Tendríamos un interbloqueo. Bueno, pues estas son las condiciones necesarias pero no suficientes. Existe la posibilidad, dibujando este grafo, de detectar que hay un interbloqueo. ¿Qué soluciones podemos tener? Bueno, pues los primeros sistemas operativos lo que teníamos es la solución del avestruz, que básicamente era meter la cabeza en el agujero y no ver que existe el problema. Eso, pues bueno, existía en algunos sistemas operativos que pues, provocaba que el usuario tuviera que dar al botón y resetear porque se había quedado bloqueado. Los sistemas operativos modernos siguen la traza de los recursos utilizando grafos como se ven, con el uso de matrices, y lo que hacen es, si detectan este bucle, bueno, pues algunas veces lo que hacen es matar a alguno de los procesos para romper este bucle. Y con esto terminamos el vídeo de comunicación y sincronización entre procesos.